es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. El Señor los bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias a Dios y a su misericordia estamos de nuevo reunidos para poder analizar y poder ver un poco de la vida de esos hombres que de una u otra forma fueron usados por Dios. En esos 12 hombres comunes y corrientes, a veces tan corrientes y tan comunes como nos podríamos imaginar,
hemos visto que ninguno de ellos tenía una fama, tenía una nobleza. La mayoría eran campesinos, eran pescadores, y todos sobresalían por su falta de preparación. Pero entre esos campesinos, pescadores y esas personas que decidieron seguir a Cristo, hay alguien que todos, al igual que Judas, podemos identificar muy bien. Porque él era el reconocido traidor. No como Judas, que fue conocido como traidor después, sino él entró al ministerio de Cristo como traidor. Para sus amigos, para sus compañeros, para los otros apóstoles, él era una persona que no merecía estar en las filas del Maestro. Su nombre era Leví, y le conocemos como Mateo, el recaudador de impuestos. Y lo poco que sabemos de la vida de Mateo, lo sabemos gracias al evangelio que él mismo escribió. Pero que su transformación fue tan clara y tan humilde que decidió no hablar de sí mismo, más que en el momento en que fue llamado por Cristo. Y lo encontramos en Mateo 9:9, que el Señor le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Dejó todo y se fue. Pero antes de abordar ese tema, me gustaría recordar algo sobre la vida de él. Mateo era un escandaloso pecador. Posiblemente nadie fue notoriamente más pecador que Mateo, porque lo que él hacía era recaudar impuestos. Él cobraba impuestos al pueblo judío para mantener al ejército de ocupación, al ejército romano. Y era aborrecido, era despreciado, era odiado por la sociedad judía. Y algo que hacían muchos los recaudadores era que robaban descaradamente al pueblo. Y si tenían que cobrar un denario, cobraban dos. Uno para el ejército romano y otro para ellos. Y se enriquecían. Y en 3 ocasiones, en el ministerio de Cristo, se habla sobre un recaudador. El primero es Mateo, el segundo es Zaqueo, que regresó con creces todo lo que había robado, dando señas de arrepentimiento. Y el tercero de ellos en la parábola de Lucas, que algunos dicen que es basada en la vida real, y posiblemente está hablando de una parte que Mateo mismo no contó. Pero era escandaloso, y esto me hace pensar en cuántas veces vemos el escandaloso pecado de la otra persona y vemos que anda en un pecado que nos asusta, nos espanta, que como sociedad nos sobresalta el corazón, pero que Cristo tanto murió por ese pecado como murió por una mentira piadosa. Al fin mentira. Pero Mateo era un escandaloso pecador para su pueblo. Él iba en contra, era traidor de la sociedad judía. Iba en contra de todo lo que un judío podía esperar. Incluso era tan despreciado que no se le permitía entrar a la sinagoga, no se le permitía congregarse, no se le permitía estudiar la palabra, no se le permitía orar a Dios. Tenía prohibido hacerlo. No podía entrar. Y de pronto, un día, después de que el Señor sanara a la hija de Centurión, sanara a la hija, a la suegra de Pedro, y sobre todo, después de haber calmado la tempestad,
después de ese evento en el que el endemoniado de Gadara fuera limpiado, dice la palabra que pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. No dice más. No dice más. Es como si él estuviera esperando que el Señor volteara con él, que ese despreciado de la sociedad estuviera clamando y estuviera esperando, como los niños cuando estamos repartiendo dulces, estamos repartiendo chocolates, y de repente está un niño por allá que no es parte del grupo al que le estamos repartiendo, y en su corazón está anhelando ese regalo, en su corazón está anhelando esa parte, y de pronto volteamos, le sonreímos y el niño nos sonríe y le decimos: ¿quieres? Y no dice más y se levanta corriendo. Así Mateo dice que pasando por ahí se levantó, le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. No dice más. De hecho, esa es la única vez que Mateo se menciona a sí mismo, y la segunda ocasión es en la lista de los 12. Es muy interesante cómo a Mateo no le interesaba figurar en su evangelio, en el evangelio que él escribió. No le interesaba. No le interesaba figurar, porque su enfoque, una vez cambiado por Dios, no era hablar de él. Él no era el enfoque. Él sabía que él no era el enfoque. Pero me encanta cómo en la única vez que se menciona es cuando Jesús le llama. Es como si nos quisiera decir: tú que te sientes despreciado por la sociedad, tú que sientes que el Señor no merece mirarte, tú que sientes que ya no puedes estar delante de Dios, créeme que el Señor te va a llamar. El Señor también te puede llamar, porque es lo único a lo que hace referencia es cuando le llama. Es como si quisiera dejar muy bien marcado que él fue llamado por Jesús, como si se sintiera despreciado. Tal vez Mateo, entre los 12, era una persona de la que murmuraban, seguramente murmuraban de él. ¿Ves? Él era recaudador, él era traidor, y aquí anda con nosotros. No merece ser parte de los 12. Y es como si dijera: yo fui llamado por el mismo Señor. Yo fui llamado por él. Le dijo: sígueme. Y se levantó y lo dejó todo. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo te hayas comportado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa que la sociedad crea que no mereces estar a los pies de Cristo, no importa que la sociedad crea que no mereces el perdón, y no importa, incluso ni siquiera si la iglesia cree que no mereces estar en esa banca, que no mereces acercarte. Porque en el contexto que Mateo platica su llamado, fue solamente un capítulo después de haber contado cómo había limpiado a un endemoniado. Tal vez él mismo se sentía endemoniado. Tal vez él mismo se sentía testo de pecado e indigno de estar delante del maestro, y por eso él no se acercó al maestro. El maestro se acercó a él y le dijo: ven, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Había llegado el anhelado momento. Ya había hecho milagros Cristo. Ya había sanado enfermos. Había limpiado endemoniados. Y el maestro le estaba llamando y le siguió. Pero no se quedó con eso. No se quedó con eso, porque él compartió ese tesoro. Él compartió el tesoro que había encontrado. ¿Y sabes con quién lo compartió? Lo compartió con personas que eran igualmente despreciados como él. Los cobradores de impuestos estaban en el mismo nivel social que las rameras.
en el mismo nivel social que las rameras. Mateo 21:32 dice que las rameras y los cobradores eran los que se acercaban a escuchar a Cristo. Estaban en el mismo nivel social que ellas. Imagínate lo despreciados que eran, e imagínate lo indignos y lo impuros que se sentían de poderse acercar al Maestro. Pero el Señor había dado señas de que cualquiera se podía acercar a Él, porque Él no hacía una excepción de personas. Él no despreciaba a la gente. Pero inmediatamente después, sin matices, sin una transición, sin notas contextuales, inmediatamente después de su llamado dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos, no dice unos cuantos, dice que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Llamó a publicanos y pecadores, y en esos pecadores estaba toda la escoria de la sociedad que te puedas imaginar. Todos los despreciados de la sociedad estaban en ese esquema de los pecadores. Para los judíos, los publicanos, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, eran personas despreciables para ellos. Y a su ver, desde su óptica, no merecían la presencia de Dios, no merecían el perdón de Dios y no merecían estar ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mateo? Dijo: vengan, amigos. Además, Mateo no tenía otros amigos. Mateo no tenía otros amigos. Es como el borracho que sale de la cantina, entrega su vida a Cristo y va a la cantina y predica. Y podríamos escandalizarnos y decir: ¿por qué regresa a la cantina? Bueno, porque ahí están sus amigos. No estoy diciendo que sea bueno ir a una cantina, pero fue más o menos lo que hizo Mateo. No estoy diciendo que vayas y te metas a una cantina en este momento, pero Mateo no conocía otra cosa. No conocía otros amigos. Es más, tal vez si ni siquiera eran sus amigos, pero era la única gente que conocía. Y compartió ese tesoro. Dime qué otra forma, en una sociedad que repudiaba a los pecadores de la forma que lo hacían los judíos, tendrían oportunidad de estar cerca del Mesías. Y él compartió el tesoro con sus amigos. Yo estoy seguro que de esa escena salieron muchos arrepentidos y salieron muchas vidas transformadas. Salió mucha escoria y mucha basura de la sociedad reciclada, renovada, convertida en una nueva criatura por el poder de Dios. Y aconteció que estando a la mesa, muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente a la mesa. Pero como todos, la socialité escandaliza. Y cuando vieron que estaban en un banquete, porque Lucas dice que no fue solamente una reunión, Lucas dice que fue un gran banquete el que hizo. Hizo una gran fiesta para invitar a sus amigos. Pero la socialité se escandalizó. La alcurnia de esos tiempos, la religiosidad de esos tiempos se escandalizó. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y con los pecadores? Y sabes, Mateo no dice que le hayan respondido. Dice que Jesús fue el que les respondió. Dice que el Señor les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Les estaba diciendo en pocas palabras: yo no vine con la gente que cree como ustedes, que no necesita de salvación. No necesita de salvación. Mientras ustedes sigan creyendo que son puros, que no son pecadores, que son incorruptibles, ustedes no se van a arrepentir
y su vida no va a ser transformada. Y lo mismo pasa actualmente. Hay gente, yo he escuchado gente que me dice, es que yo no peco. Yo no peco. Yo no necesito, yo soy buena persona. Pero dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Dice que todos pecaron, que todos nos desviamos a una, que todos nos alejamos de Dios, que cada quien busca lo suyo. Cada quien busca hacer las cosas a su modo. Me pregunto de qué le habrá servido a Frank Sinatra vivir a su manera. El día de hoy veía un epitafio de una persona, un gerente de una compañía con la que tengo contacto, y lo compartía uno de sus colaboradores y decía: así quería fulanito de tal, respeto el nombre y no lo diré, por respeto a la familia, pero decía, así quería fulanito de tal que dijera el epitafio: hombre amoroso, buena persona, defensor de los derechos y de la vida, honorablemente agnóstico y ateo. Y a veces cuando veo a una persona que cree y que siente que no necesita a Dios, y ahorita digo, ¿qué estará pasando con esa persona? Por la eternidad, pasó a la eternidad negando la presencia y la necesidad de Dios. Negando a Dios. Agnóstico y ateo. Honorablemente agnóstico y ateo. Pero Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. Mientras tú creas que no necesitas a Dios, tú no vas a ir a Dios. Y no es que Dios ocupe que vayamos, pero sabes, cuando Dios nos encuentra, a veces nos encuentra destrozados, a veces nos encuentra en medio de una enfermedad, a veces nos encuentra comiendo algarrobas y criando cerdos. Y la socialité se escandalizaba, la sociedad de aquel tiempo, la sociedad religiosa, el Sanedrín se escandalizaba. Y decía, yo vine con los enfermos, y si estos están enfermos, yo vine con ellos. Vayan pues, les dijo, y aprendan lo que significa misericordia quiere y no sacrificio, porque se daban de golpes en el pecho, y oraban en público para que vieran cómo oraban, y ofrendaban, cambiaban 10 pesos en puras moneditas de 10 centavos para que sonara muy recio, y que todo el mundo se diera cuenta, y pedían con bombo y platillo que anunciaran que iban a ir a diezmar. Y estaban huecos, estaban vacíos. Y les dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si tú te crees y tú te sientes despreciado por Dios, créeme que eso es lo que Dios está buscando. Si tú te sientes indigno, ese es el corazón que Dios está buscando. Si tú te sientes pecador, ese es el corazón que está buscando. Si tú crees que eres incorruptible, si tú crees que no pecas, si tú crees que eres buena persona, si tú crees que no necesitas a Dios, entonces tú no vas a ir a Dios. Pero un día te vas a enterar en la eternidad de que ya no puedes hacer nada. Y estos se escandalizaban porque el Señor compartía con ellos. Pero les dijo claramente que por ellos era por los que había ido. Por ellos era por los que había ido. Por mí, por ti, por cada uno de los que reconocemos que necesitamos a Dios. Pero Mateo era un buscador de Dios. Mateo era un buscador de Dios. Y sabes, la palabra, la Biblia no dice que él haya buscado a Dios, que haya estado buscando a Dios. Pero mira, veamos la evidencia. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos van a conocer a Dios. Van a conocer que son de Dios, perdón. Mateo era un buscador de Dios en las sombras. ¿Por qué digo en las sombras? Porque él no se le permitía entrar a la sinagoga.
Pero Mateo incluye 99 citas del Antiguo Testamento. 99 citas del Antiguo Testamento. Incluye más citas que Marcos, que Lucas y Juan juntos. Él creía en Dios, esperaba al Mesías y sabía las profecías. Por eso, cuando Dios le dijo, ven, dejó todo sin pensarlo. Cuando Dios le dijo, sígueme, él sabía. Él decía, sabía las profecías, sabía los salmos, sabía cada una de las leyes y sabía absolutamente todo lo que necesitaba saber para reconocer que Jesús era el Mesías que esperaba. Y él posiblemente anhelaba que el Señor volteara a verlo. Él anhelaba, como la mujer del manto, que sea así, tan solo tocar el borde de su manto. Libre sería libre. Y él decía, si tan solo me volteara a ver, con una mirada, con solamente una mirada de mi Señor, yo sería libre. Solamente que volteara. Yo sé que Él es el Mesías, pero me siento indigno de llegar y de acercarme a Él. Y ahí estaba el Señor, reconociendo el corazón, al igual que reconocía el corazón de los escribas y de los fariseos. Reconocía el corazón contrito y humillado de Mateo. Él había estudiado posiblemente escondidas la palabra. Él había estudiado a escondidas. Él conocía bien el Antiguo Testamento. Por eso pudo hacer 99 citas en su evangelio. Él sabía que Dios iba a mandar a un Mesías. Y cuando vio a Jesús y vio las señas, él sabía que Él era el Mesías. Él sabía que Él era el Salvador de Él y el Salvador del mundo. Mateo al fin fue restaurado por el perdón de Dios. El perdón, de hecho, es la hebra que corre a través de Mateo 9. El único capítulo en el que Mateo habla de sí mismo. Después del relato sobre la conversión de Mateo, ya no sabemos más de él, ya no se menciona más. Y por supuesto, como cobrador de impuestos, Mateo conocía su pecado, su avaricia, su traición. Él sabía que había traicionado a los judíos. Sabía que era culpable de soborno, de extorsión, de opresión y abuso. Pero cuando Jesús le dice, sígueme, Mateo sabía que junto a esa orden había una promesa de perdón de sus pecados. Una oportunidad que no iba a volver a tener. Hacía mucho tiempo que su corazón anhelaba recibir ese perdón. Hacía mucho tiempo que su corazón anhelaba no haber tomado la decisión de ser recaudador de impuestos. Posiblemente tu corazón anhela en este momento no haber tomado decisiones que tomó. Posiblemente tu corazón se siente despreciado por la iglesia. Posiblemente tu corazón se siente despreciado por personas que no deberías sentir que te desprecian. Pero el Señor sigue anhelando, sigue esperando que tú regreses. El Señor te sigue diciendo, sígueme en este momento. El Señor te sigue diciendo, ven. Y tú puedes dejar todo y seguirlo. Y al igual que Mateo, no importarte lo que el resto de la sociedad diga, porque tu corazón está derramado delante de Dios. Por eso fue que Él se levantó sin vacilar. Por eso Él dedicó el resto de su vida a seguir a Cristo. Y aunque Mateo escribió su evangelio teniendo en mente a una audiencia judía, su corazón tuvo que trabajar y tuvo que batallar con ese desprecio que había pasado por años. Por eso Mateo escribió para ellos. Por eso Mateo escribió a esa sociedad que lo había despreciado por tanto tiempo. Pero el perdón había restaurado su vida. El perdón había transformado
la vida de Mateo. La tradición dice que ministró a los judíos tanto en Israel como en el extranjero durante muchos años antes de morir. Él entregó su vida, fue mártir al igual que el resto de los apóstoles. Todos en sus formas fueron mártires. Y a pesar de que no hay información fidedigna de cómo murió, las tradiciones más antiguas indican que fue quemado en la hoguera. Fue consumido por fuego. Tal vez, y solo tal vez, en ese momento, pudo dimensionar el infierno del que escapó. Tal vez eso fue lo más cerca que estuvo del infierno. Y en ese momento, a pesar del sufrimiento espantoso que pudo haber tenido al estar siendo quemada su piel, él pudo ver que el Señor le había rescatado, que el Señor le había salvado de ese fuego eterno cuando él se sentía despreciado. Y eso mismo puede hacer Dios por ti. Eso mismo puede hacer. Así que este hombre, sin pensarlo dos veces, abandonó una carrera lucrativa cuando el Señor le llamó, porque él sabía que no había otra forma. Y él se mantuvo dispuesto a darlo todo por Cristo, a darlo todo hasta el final. Y al igual que Mateo, hay muchas personas que una vez que sienten que no pueden estar o que no merecen estar cerca de Dios, terminan dando su vida y terminan rindiendo su corazón como nunca pensaron hacerlo. Porque hoy el Señor sigue diciendo sígueme a personas despreciadas, a personas que la sociedad piensa que no merecen el perdón. Pero el Señor no es como yo. No es como yo. Él es eterno. Él es sublime. Él es misericordioso y transforma vidas. Y al igual que transformó a Mateo, pudo transformarme a mí y puede transformarte también a ti. Si escuchas la voz de Dios, no te quedes en tu banco. Tú también levántate y síguelo. Que el Señor te bendiga.